días, querida iglesia. Sean bienvenidos hoy una vez más a nuestro culto dominical del servicio de nuestra iglesia hermosa, Encuentro con Dios. Vamos a tener un tiempo de adoración antes de estudiar la palabra la mañana de hoy, así que acompáñennos para orar y dar apertura a este servicio. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, tan bendecida, tan hermosa, Señor, que tú nos regalas hoy. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestro canto, Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te amamos por sobre todas las cosas. Dile al Señor, te amo por sobre todas las cosas y siempre te bendeciré, Señor. Amén. Te bendeciré en la tierra que es fértil es, en lugares de leche y miel, te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación, si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré.
bendeciremos, Señor, en todo tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey. Es mi respirar, es mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Es mi pan, Señor. Es mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Es mi respirar, es mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Es mi pan, Señor. Dios, tus palabras viven en mí. Y yo
Señor, estamos perdidos sin ti. Te necesitamos, Señor, cada segundo de nuestra vida. Hoy te decimos que tú eres nuestro respirar. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos con tu palabra, Señor, en esta mañana. Amén. Muchas gracias a Adrián y Daniela por guiarnos en esa alabanza a nuestro Señor, domingo a domingo. En esta hora quisiera que reflexionemos para variar en un libro o en un conjunto de libros que no son muy comunes en nuestros usos, y me refiero a los profetas menores, y en caso particular a Oseas. El profeta Oseas, y concretamente el capítulo 2, versículo 16 al 17, un pasaje muy pequeño en el cual reflexionaremos en esta mañana. Dice así: por eso, está hablando Dios, por eso voy a seducirla. ¿A quién? Seducirla es Israel. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá allí, como en los días de su juventud, como cuando subió del país de Egipto. Oseas pertenece a un grupo de profetas al cual comúnmente se les conoce como los profetas menores. Menores no de edad, sino menores por el volumen de su escrito, por lo general mucho más pequeños que los de Jeremías, Ezequiel, Isaías. Aquí los profetas menores escriben poco, y por eso se les da ese nombre, más que nada por algo práctico. Oseas fue un hombre que apareció en los últimos años de la historia de Israel. Cuando me refiero a Israel, aquí me refiero a que el pueblo de Dios, conocido como Israel, después del reino de Salomón, se dividió en dos naciones, en dos reinos, a los cuales se les conoció como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, conocido como Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, que era conocido como Judá, cuya capital era Jerusalén. Y digo esto, sé que muchos ya lo saben, pero lo digo porque como vamos a hablar de Israel, y nos vamos a referir no a Israel como todo el pueblo de Dios, sino en particular como el reino del norte. Y esa es porque la palabra esta va dirigida hacia el reino del norte, porque Oseas era de allí. Y un hombre educado, por su forma de escribir se nota que era un hombre educado. Y la verdad, cuando digo que le tocó vivir en una etapa difícil del reino del norte, es difícil pensar que hubo un tiempo que no fue difícil en el reino del norte para un profeta. El reino del norte fue un reino plagado de malos reyes, plagado de alejamiento de Dios, una historia de pecado, de intrigas, de homicidios, de idolatría. El reino del norte, dentro de su adoración a Dios, tenían a ese famoso becerro al cual pues también adoraban, cosa que Dios había mandado que no lo hicieran. Entonces esa es la historia del reino del norte, un reino que fue caminando cada vez más lejos de Dios,
Y a ellos Dios le habla en una forma especial en el pasaje, como hemos leído. Y aquí hay que reconocer también que el profeta Oseas va dentro de un extremo a otro. Por un lado, hablando de promesas por parte de Dios, y por otro lado, hablando de advertencias. Es decir, si no haces esto te va a ir mal. No tanto porque Dios castigara, sino porque el peor castigo que Dios nos puede dar es dejarnos hacer lo que queremos, de espaldas a Él. Y bueno, es la única forma que a veces tenemos para aprender las lecciones. Entonces, ese es un poco el recorrido del libro: advertencias y promesas. Y el tema, yo he titulado este pasaje La seducción de Dios. Indudablemente, utilizar la palabra seducción en relación a Dios es como raro. Pero de hecho tan raro que la Biblia, la Reina Valera, traduce aquí, en vez de la palabra seducir, utiliza la palabra atraer. Suena mejor, suena más suave. Sin embargo, la Reina Valera también usa a veces la palabra seducir, como cuando Jeremías dice: me sedujiste, Dios, me sedujiste. Y aquí la palabra es seducir. Como dije, es raro utilizar esta palabra en relación a Dios, porque por lo general la seducción es mala. Yo quisiera decir de antemano que vamos a utilizar esta palabra, lógicamente, al referirnos a Dios, utilizarla dentro de un lugar o dentro de una acepción buena. Seducir más como alguien que apela al otro, mostrándole sus beneficios, que al fin y al cabo la seducción es un poco eso: mostrar lo bueno que es estar con uno en contraposición al lugar donde te encuentras o la dirección en que vas. Y quizás eso sería más que nada el concepto de seducción. Dios atrae, y aquí en el libro de Oseas utiliza una expresión interesantísima cuando dice: te atraje con cuerdas de amor. Dios atrae porque Dios nos ama. A mí me sorprende el amor de Dios. Dios no necesita nada. Dios no nos necesita a nosotros. Sin embargo, insiste. Sin embargo, nos seduce, nos trata de convencer, nos atrae en sus múltiples formas. Entonces, yo quisiera que veamos cómo Dios nos seduce. La seducción de Dios. Manteniendo la palabra dentro de este límite, en el límite positivo, veamos cómo Dios nos seduce. Ha seducido a su pueblo, te ha seducido a ti y me ha seducido a mí en muchísimas oportunidades. Y vamos a ver, yo veo al menos en el pasaje cuatro cosas que Él hace para seducirnos. La primera es la que aparece allí cuando dice: voy a llevarla al desierto. Voy a llevarla al desierto. ¿Cómo nos seduce Dios? Llevándote al desierto. Interesante, ¿no? Eso suena como un poco raro. Llevándote al desierto. En primer lugar, hay que decir que Dios toma la iniciativa. No somos nosotros quienes estamos buscando a Dios, quienes estamos pensando en Él. Es Él quien toma la iniciativa constantemente, buscándonos, tocando la puerta, para utilizar la palabra de esta mañana. Nos está seduciendo constantemente, mostrándonos los beneficios que significan o que son seguirle a Él, estar con Él. Entonces nos dice que Él
nos lleva. Dios nos guía al lugar donde seremos más aptos para escucharle, para entenderlo, para captar lo que Él nos está queriendo decir. Dios toma la iniciativa, Él nos guía, Él nos lleva, Él está allí constantemente. Por algo la Biblia dice en el Nuevo Testamento, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Importantísimo. La iniciativa es de Él. Entonces, nos dice que Él nos lleva al desierto. Dios toma la iniciativa, Dios nos guía, Dios nos lleva al desierto. Ahora uno se preguntaría, ¿por qué al desierto? El desierto es un lugar lógicamente figurativo en cierta medida, pero el desierto es un lugar donde lo que hay allí nos ayuda a ser más sensibles a la voz de Dios. ¿Qué es lo que hay en el desierto? ¿Sabes lo que hay en el desierto? Exactamente. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay nada. Y cuando no hay nada, por lo general, somos más propensos. Tenemos menos distracciones para escucharlo, para buscarle. No estamos con nuestros juguetes, con el celular, con la tableta, con la computadora, el televisor, la gente que nos llama, etcétera, etcétera. El desierto es importante. El desierto es ese lugar que de alguna u otra forma siempre es bueno ir. Es bueno tener un desierto en la vida, un lugar a donde uno pueda ir, estar solo sin nada. Es lo que podríamos llamar comúnmente un retiro. Un retiro donde tú puedas estar solo por un tiempo. Especialmente hay momentos en la vida cuando uno necesita oír con claridad la voz de Dios. Y un retiro es fundamental. Dicho en las palabras de Oseas, un desierto. Años atrás estaba hablando de estas cosas y una persona me dijo, viendo y se identificó con esto, porque es verdad, o sea, es difícil a veces querer orar, buscar a Dios, tratar de escucharle, cuando somos distraídos constantemente o interrumpidos constantemente. Y esta persona me dijo, me he conseguido un desierto. En su casa había asignado a un cuarto, una habitación, con el nombre de desierto. Cuando esta persona se encerraba allí, nadie podía entrar. En un desierto. Muy interesante este concepto. No les digo que hagan lo mismo, pero me llamó la atención el esfuerzo de esta persona por querer escuchar la voz de Dios y tratar de conseguir ese desierto donde no hay interrupciones, donde no hay distracciones, donde no hay tentaciones para ver, para escuchar qué es lo que Él nos quiere decir. Allí, en los desiertos, Él nos habla. Los desiertos pueden ser circunstancias, situaciones, muchas veces dolorosas. Esos desiertos donde de pronto te sientes solo y muchas veces donde lo único que te queda es mirar hacia arriba, buscarle a Él. Y cuando te encuentras en lugares así, créeme, puedes pensar tranquilamente que probablemente Dios te haya llevado allí. Y si Él te llevó allí, es porque te está seduciendo. Te está seduciendo, te está queriendo hablar, te está queriendo tocar la puerta de tu corazón. El desierto. Importante que es el desierto. El desierto en el Antiguo Testamento en particular es un lugar
que fue muy importante en la historia de los judíos. Y bueno, yo creo que en un sentido es bueno a veces, especialmente, hermano, si quieres escucharle, ve al desierto. Entonces, figurativamente hablando, lógicamente, la segunda cosa que Dios hace para seducirnos, primero nos lleva al desierto. Segundo, dice, y le hablaré a su corazón. Y le hablaré a su corazón. Interesante esta expresión. Es decir, Dios no solamente quiere llevarte al desierto para que estés allí aburrido, sin hacer nada. No, lo que está en la agenda de Dios para llevarnos al desierto, en primer lugar, es hablarnos. Él nos quiere hablar. Y nos lleva al desierto porque sin interrupciones, sin distracciones, sin tentaciones, allí podemos estar más atentos, podemos estar más sensibles a sintonizarnos con Él y con lo que Él nos quiere decir. Es interesante. A veces me levanto muy temprano por la mañana y todo el mundo duerme, todo está a oscuras y siento como un desierto. No hay interrupciones, no hay distracciones. Nadie me va a llamar. Y hay como una especie de mayor sensibilidad hacia Dios y hacia su palabra. Dios te quiere hablar. Entonces, pero me encanta aquí la expresión cuando dice que le hablaré al corazón, dice Dios. Dios está queriendo hablar a tu corazón. No es que te quiere hablar y llenarte la cabeza de información, de conocimiento. Dios quiere hablarte al corazón. Quiere tocarte el corazón. Quiere ir allí, a donde es el centro de tu vida, donde está el centro, el cuartel general, de donde están tus decisiones, tu voluntad, tus sueños, tus aspiraciones, tus sentimientos, las personas a las que más quieres, están allí en el corazón. Es allí donde ocurren las cosas de nuestra vida, para bien o para mal. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Entonces Dios te lleva al desierto porque allí no habrán interrupciones, podrás ser más sensible, más atento a la voz de Dios. Pero estar atento a esto, que Dios tiene un mensaje para ti, no para llenarte la cabeza de información. Probablemente cuando Dios te lleva al desierto, quiere que tú hagas algo que no te estás dando cuenta. Y te quiere confrontar a esa realidad. Y quiere desafiar tu voluntad y mi voluntad para que afinemos pues nuestra voluntad con la de Él, la conozcamos, nos hable y habiendo oído su voz, pues reaccionemos y respondamos en la forma correcta. Entonces sí, hermano, Dios a veces nos lleva al desierto, desiertos distintos. Estamos solos, donde estamos quizás con alguna crisis. Pero también allí Dios nos quiere hablar. Los desiertos son las grandes aulas que Dios utiliza. ¿Qué es la tercera cosa como que Dios hace para seducirnos? Nos lleva al desierto, nos habla al corazón y en tercer lugar, no solamente te habla al corazón,
pero también quiere darte, te da abundancia. Qué interesante. Fíjate lo que dice el versículo. Dice, por eso voy a seducirla, Dios, a Israel, al reino del norte. Voy a llevarla al desierto. Allí y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas. Interesante la figura. Allí le daré sus viñas. Interesante. Las viñas para el judío eran, pues lógicamente relacionadas al vino, era festiva, era alegre, era abundancia, era estar contento, exuberante, y era un sinónimo pues de beneficio. Y es interesante cómo la vid se utiliza como figura de nuestra relación con Dios. Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, ¿no? El capítulo 15 de Juan es un capítulo donde Él es la vid, nosotros somos los racimos. En fin, hay una figura muy apropiada y tiene que ver mucho con esto. No es Dios y nuestra relación con Él algo aburrido, algo triste, apagado. A veces la solemnidad que hemos estado acostumbrados a identificar no tiene que ver nada con Dios. Dios es un Dios festivo. Te puedes dar cuenta por la cantidad de fiestas que Israel tenía para celebrar. Dios es festivo. Ahora, dice que Dios nos da allí pues nuestras viñas, abundancia. No solamente unas uvas, nos da las viñas, abundancia. Decíamos el otro día, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No un poco de agua, ríos de agua viva, abundancia. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, un detalle interesante, y lo he dejado, he revertido el orden. He hablado primero de la viña para poder entender un poquito la figura literaria. Pero hay una palabra clave acá, que es allí. Allí. Allí le daré sus viñas. Ahora, una pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde es ese allí? ¿Dónde es ese allí? Exactamente. En el desierto. No desprecies el desierto. Es allí, en el desierto, que Dios quiere darte exuberancia. Es allí, cuando haces contacto con Él, que empiezas a sentir los recursos de Él en tu vida. Salen los temores, la angustia, la soledad. Te has sintonizado con Él, te embarga su amor, su misericordia, su aceptación. Te habla al corazón de lo mucho que te ama y de los planes que tiene para ti y la dirección por la que quiere que tú vayas. Y cuando estamos ya desafiados y ya seducidos, por utilizar la palabra, empezamos a ver la exuberancia de la vida, la riqueza de la relación con Dios. Ay, si tan solo pudiéramos comprender, si pudiéramos comprender todo lo que esto significa, ¿cómo despreciaríamos tan rápido todas las interrupciones, las distracciones de mente que nos da el mundo? Es interesante las palabras del Señor cuando dice a Jerusalén: si tan solo tú supieras lo que es para tu paz en este momento. Yo creo que esas palabras traspasan los tiempos
y llegan a nuestra vida. Si tan solo entendiéramos esto. Dios nos lleva al desierto, nos habla, nos desafía con su palabra en el corazón. Y una vez que empezamos a movernos en esa dirección, empezamos a recibir nuestras viñas. Abundancia, exuberancia, celebración, fiesta. Qué lindo. Dándote entonces, ¿cómo te seduce Dios? Te lleva al desierto. No queremos ir al desierto, pero por ahí empieza la seducción. Te lleva al desierto. Allí habla tu corazón. Y allí te quiere dar abundancia. Porque allí has podido escucharle, allí has podido entenderle sin distracciones. Y empiezas a reaccionar positivamente a lo que Él te ha dicho y empiezas a encontrar la abundancia de vida. En cuarto lugar, muy interesante, te seduce Dios llevándote al desierto, hablándote al corazón, dándote abundancia y dándote esperanza. Dándote esperanza. Qué bonito que es esto. Este pasaje es muy bonito, muy lindo. Probablemente uno de los mensajes más bonitos del profeta Oseas. Fíjate lo que dice en versículo 17. Allí te daré tus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Qué bueno que está ese texto. Convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Muy interesante. ¿Qué podemos decir del valle de Acor? El valle de Acor fue un lugar donde se manifestó uno de los juicios más severos del Antiguo Testamento. Ya hablar de juicios en el Antiguo Testamento había mucha severidad, pero en este caso fue tremendo. Lo pueden leer en sus casas. Josué capítulo 7. Una de las tragedias más grandes en la historia de Israel. Israel quizás aprendió con mucho dolor lo que significó pisotear un poco, no entender la seriedad de caminar con Dios. Y fue un valle, quedó para la historia. Un lugar, cuando se habla del valle de Acor, se hablaba de, la palabra Acor literalmente quiere decir tragedia. Tragedia. Podríamos llamarlo el valle de la desgracia. El valle de la tragedia. Interesante la expresión, siempre digo que la expresión valle en la Biblia muchas veces habla de períodos de vida. Por ejemplo, Isaías habla de el valle de la decisión. Hay periodos en la vida cuando hay que tomar decisiones. Hay periodos en la vida cuando hay tragedia. Todos lo vamos a pasar. Somos seres humanos. Nuestra experiencia es así. La muerte forma parte de nuestra existencia. Y eso trae dolor, trae tristeza, etc. Entonces hay momentos así. Pero fíjate, cuando pasamos por la desgracia, por la tragedia, dice aquí, versículo 17 otra vez, convertiré el valle de Acor. Dios dice, voy a hacer algo con tu desgracia. Voy a hacer algo con tu desgracia. ¿Qué va a hacer con tu desgracia? Las convertiré en puertas de esperanza. ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Qué lindo! Las convertiré en puertas de esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, por tu desgracia, por tu tragedia, se abre una puerta
donde Dios mete la esperanza en tu vida. Dios cambia tu tragedia en esperanza. Eso es algo formidable. Qué bonito que es andar con Dios. La verdad, no habría que seducirnos mucho para que podamos nosotros decirle, sí, Señor, yo quiero, yo voy contigo. Pero qué ciegos que somos tantas veces. Puertas de esperanza. Él lo cambia, él es un experto en cambiar la tragedia en esperanza, en bendición. Si no, pregúntale a Job, por poner un ejemplo. Entonces, Dios nos ama. No es que tiene necesidad, no es que Él necesita que alguien le ama, no, Él ha vivido toda la eternidad sin nosotros perfectamente, pero Él nos ama. Es difícil de entenderlo, pero nos ama. Podría borrarnos del mapa cuando nos portamos mal, cuando no le hacemos caso, pero Él nos ama. Toma la iniciativa, nos seduce, nos convence, nos dice, hijo, mira lo que tengo para ti. Cuando pensamos en este pasaje, vemos, oye, sí que hay una tremenda seducción. Yo estoy seducido con Dios frente a esta realidad. ¿Qué hace Él para seducirte? Te lleva al desierto, te habla al corazón, te da abundancia, una vida sin igual, y te da esperanza en medio de las tragedias, de las desgracias que nos presenta la vida. ¿Qué más puede pedir uno? Entonces, la respuesta es obvia, dice el versículo 17 al final, a ella y ella responderá allí. Siempre en forma de conclusión, lógicamente todo este avance de Dios, esta seducción de Dios, tiene que haber una respuesta de nuestra parte. De hecho, si no hay respuesta de nuestra parte, ya eso es una respuesta. Pero tiene que haber una respuesta. Frente a esto no podemos quedar impávidos, no podemos quedar indiferentes. No, esto es una belleza. Es una belleza que atrae, que nos seduce. Y Dios quiera que así sea. La seducción no es un asalto. La seducción es una forma de lograr atraer a la persona. Los seductores, en el mal sentido de la palabra, por lo general, lo hacen con mentiras, con promesas que nunca cumplirán. Dios, todo lo contrario. Él te seduce con la verdad y con promesas que cumple, porque Él no es hombre para que se arrepienta. Ese es nuestro Dios. Esa es su forma de seducirnos. Fíjate que es interesante, reflexionaba sobre el tema de llevarnos al desierto. Y a veces decíamos, los desiertos son situaciones, cosas que de pronto nos pasan, cosas malas, situaciones tristes. Los desiertos no son bonitos, no es nuestra primera elección irnos a un desierto. Pero a veces son necesarios. Fíjate, aquí el mismo profeta dice, y es por eso que Dios nos lleva al desierto, o permite que entremos en desiertos. Dice el profeta en el capítulo 5, versículo 12, en su angustia me buscarán. Qué cosa tan increíble. Fíjate qué extrema la acción de Dios, que nos tenga que llevar al desierto para que reaccionemos frente a este Dios espectacular que toca las puertas de nuestra vida.
Bueno, termino diciendo esto. Interesante. Israel no fue seducida. Dios trató de seducirla, pero no fue seducida. A Oseas le tocó ver con sus propios ojos la invasión de Asiria y la destrucción del reino del norte, que en el año 722 desapareció del mapa para siempre. Qué pena, ¿verdad? Pero es que sin Dios no hay futuro. No hay futuro. O Jerusalén, que le dijo no al Señor cuando Él apareció y le dijo: ¿cuántas veces he querido juntarte? Es como una gallina que junta sus polluelos, y no quisiste. Poquitos años después, el Imperio Romano estaba destrozando cruelmente a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Bueno, Dios quiera que nuestra historia, la individual, nuestra historia personal, sea diferente tanto a la de los del reino del norte como a los de Jerusalén. Yo creo que Dios habla a nuestro corazón en esta hora, y creo que es el momento de responderle, de decirle: Señor, yo quiero, la verdad no hay otra ruta. Déjate seducir por Dios, que Él te convence con la verdad y con promesas que siempre cumple. Que Dios te bendiga. Permítame tener al final una palabra de oración. Señor, en esta hora yo te pido que apliques tu palabra a nuestro corazón. Gracias, Señor. Te bendecimos. Qué trágico el mundo, Señor, que nos engaña tanto, con puras mentiras, dejándonos engañar, perdiendo de vista a este Dios que eres tú, maravilloso, esplendoroso. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra quede en nuestro corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
A continuación vamos a tener un tiempo de diezmos y ofrenda, para lo cual les voy a pedir que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 28, versículos 20 al 22. Y la palabra dice así: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos. Padre Santo, Dios de infinita misericordia, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, queremos darte gracias, Señor, por tu amor infinito y maravilloso, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu provisión en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad. Queremos, Señor, ponerlos delante de ti para que los bendigas, Padre, y permitas que lo usemos con sabiduría y una adecuada administración en la expansión de tu reino. Bendice, Señor, y acepta las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Bueno, querida iglesia, nos despedimos cantando y celebrando al Señor. Declaramos que Él es bueno con nosotros. Amén. Te bendeciré, Señor. A ver, iglesia, canta con nosotros. Te bendeciré en la tierra que fértil es, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación. Si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día tú darás, un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Un día tú darás, un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Dios les bendiga, iglesia. Que tengan feliz domingo y feliz Bendiciones semana. para todos. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me
sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, oh, oh. Tú, mi buen pastor, oh, te exaltaré por los siglos de los siglos. Oh, En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.